jóvenes, esto es patología de la mucosa oral. En esta ocasión, en este video, en esta clase, específicamente las patologías de origen micótico, derivado de los hongos, ¿sí? En primer lugar, debemos recordar que las patologías infecciosas, esta familia que afecta a la mucosa oral, se dividen en bacterianas, virales, y este grupo de las micóticas producidas por hongos, que es lo que vamos a estudiar hoy día. Los hongos en general son una gran cantidad de especies, muchísimas, pero solo algunos tienen la capacidad de multiplicarse en el ambiente humano a la temperatura corporal y pueden llegar a ser patógenas. En general podemos encontrarla en una forma comensal, es decir, que viven habitualmente en nuestro organismo como parte de la microbiota o del microbioma, ¿cierto? Corporal, ya sea en intestino, en boca, en piel, y viven como comensal, es decir, tranquilamente, viviendo y dejando vivir a todos sus organismos vecinos, digamos. Y en algunas situaciones pueden volverse patógenos y generar enfermedades o ser un hongo patógeno per se, ¿ok? Depende eso de la especie. Y como vemos, muchísimas y solo algunas pueden generar enfermedades. Y son importantes porque en nuestra cavidad oral son bastante frecuentes, ¿sí? Las enfermedades micóticas son bastante frecuentes. Provocan múltiples enfermedades agudas o crónicas en todo el cuerpo. Nosotros vamos a estudiar solo la parte oral, pero hay enfermedades, como vamos a ver, en todo el resto del organismo, desde el pelo hasta la última uña del pie, ¿sí? Ha habido un aumento de la frecuencia de las enfermedades por hongo debido a una serie de condiciones humanas, digamos, de condiciones de vida, por aumento del consumo de antibióticos, porque al inhibir las bacterias, se inhibe un competidor habitual de los hongos. Los hongos viven en equilibrio entre virus, bacterias, en su medio ambiente. Si disminuye uno de ellos, van a aumentar los otros dos. Entonces los antibióticos que provocan merma, ¿cierto? Muerte de las bacterias, permiten que el hongo se sobreexprese. El consumo de corticoides, que produce una disminución del sistema inmunológico, va a generar bajas las defensas y permitir que algunos hongos también se vuelvan a reproducir con mayor facilidad. El consumo de inmunosupresores ejerce el mismo efecto. Uso de catéter o en general prótesis internas que van a permitir la colonización de estos hongos y su relación con el VIH, que permite que aparezcan muchas de estas enfermedades. Y a pesar de que muchos pacientes con VIH están en tratamiento con farmacología antirretroviral, los hongos siguen siendo un elemento infeccioso importante. Aun cuando disminuye su frecuencia, sigue siendo un factor importante de infección en los pacientes con VIH. Bien, las micosis son de muchísimos tipos, como les decía, desde el pelo hasta la última uña del pie. Aquí tenemos enfermedades de las uñas, el pie de atleta, muy común en los deportistas, en los gimnasios, cuando se hace educación física, etc. Y algunos elementos más simples, más cotidianos, como las tiñas, que pueden ser humanas o contagiadas de animales, y algunas enfermedades infecciosas eh, en el interior del cuerpo, como aquí en una radiografía de tórax, una enfermedad pulmonar, ¿sí? Entonces, las micosis ahora intraorales
Son de varios tipos, son debidas a diversas especies de hongos, pero principalmente y lejos, la más común es la provocada por el hongo cándida, que va a producir la candidiasis o que también se puede llamar por candidosis. Existe controversia en el término, en general se ocupan los dos, candidiasis o candidosis. ¿Ok? Hay otros como la mucormicosis, histoplasmosis y blastomicosis, que son hongos bastante más agresivos, pero por suerte muchísimo más raros. ¿Ok? Para nosotros, nuestra, nuestra fuente de información y todo lo que vamos a ver, el 95% de esta clase, está relacionada con las características de la cándida y las enfermedades que ésta provoca. La candidiasis entonces es provocada por la especie cándida, ¿sí? En que su forma habitual, en forma comensal, es de espora, es decir, de una estructura redondeada, esférica. Así se ve en estado normal, en su estado habitual. Y digo así porque bajo ciertas condiciones este hongo va a cambiar su forma, como lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante conocer este estado normal o habitual o comensal, ¿cierto? Este hongo afecta a todos en todo el mundo, en todas las edades, en todas las condiciones. No hay ninguna barrera geográfica, étnica, que disminuya la presencia de este hongo. Bueno, en general de muchos hongos, ¿verdad? Y hay una serie de distintas enfermedades provocadas por este mismo hongo, provoca una variedad bastante importante de enfermedades, que es el tema de esta clase. Una característica súper, súper relevante de este hongo es que es oportunista. Oportunista. ¿Qué quiere decir? Que él, estando en la cavidad como comensal, es decir, viviendo tranquilamente en un ambiente, en este caso la boca, pero puede ser la piel, el intestino, los órganos genitales, la nariz, etc. Vive perfectamente normal, pero siempre está atento a cualquier situación favorable que le permita, como dijimos hace un rato atrás, reproducirse con mayor facilidad. Entonces, como vimos, un paciente que toma antibióticos va a generar un desbalance entre bacterias y hongos, ¡pum! Y esta es la oportunidad para que el hongo se reproduzca y produzca y genere una enfermedad. Ese es un ejemplo, pero puede que un paciente se enferme, que cambien las condiciones de la boca, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para que inmediatamente este hongo se multiplique en mayor capacidad. Esto podría significar que hay mayor presencia, pero sin enfermedad, o podría haber más presencia y generando enfermedad. Perfecto. Entonces, eso es una característica súper relevante. Ahora, no es propio solo de la cándida, es algo común de varios tipos de hongo y también de otros microorganismos, pero en la cándida es algo muy relevante. Como ustedes pueden ver acá, este es un listado de todos los lugares donde se producen candidiasis o candidosis. Hay candidosis superficiales en la piel, las uñas, las mucosas, vaginales, pero también profundas en el aparato digestivo, urinario, cardiovascular, respiratorio, locomotor, sistema nervioso central, ocular, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, no es algo propio de la odontología. Nosotros nos ocupamos de una parte, que es nuestro territorio. Y aquí unas imágenes, intestino, esófago, miren, la piel de los bebés, muy, muy frecuente las candidiasis o las micosis por pañales. ¿Por qué? Porque el pañal genera un ambiente y que después se va a repetir en la boca con la prótesis, como vamos a ver más adelante, genera un ambiente cerrado, porque el pañal siempre está
hermético, ¿cierto? Para que no salga la orina, húmedo por la propia orina, tibio, una temperatura agradable y sin que nadie lo moleste, porque nadie entra ahí salvo cuando la mamá va o el papá va a hacer el aseo del bebé. Entonces, es un lugar hermético, húmedo, sin obstáculos, sin molestias, ¿cierto? Que genera un ambiente especial para que el hongo se reproduzca. Entonces produce una infección debajo del pañal. Lo mismo ocurre con la prótesis. Genera un lugar tranquilo, reparado, no hay arrastre de los hongos porque no hay movimiento debajo de la prótesis, ¿cierto? Entonces va generando un ambiente ácido, con las condiciones adecuadas para la sobrepoblación del hongo. ¿Ok? Pero también tenemos en el pulmón, ¿cierto? En el útero, todo el sistema vaginal. ¿Ok? Muchas zonas afectadas. Ok, veamos ahora, vimos características de los hongos y de la cándida, veamos ahora específicamente de la cándida. Temas importantes que ustedes tienen que mantener siempre presente al hablar de candidiasis o de la cándida. Su característica de dimorfismo, es decir, su posibilidad de modificar su forma, por eso dice morfismo, su forma dependiendo del ambiente. Ya dijimos que en estado normal está como esfera, como espora, pero cuando se generan las oportunidades apropiadas, este cambia de forma a lo que se llama una hifa, que es un estado mucho más alargado y que puede ser patógeno. ¿No? Eso es el dimorfismo. Después hay factores que condicionan este dimorfismo, es decir, varias situaciones del propio microorganismo, del huésped o del ambiente particular en que estemos hablando de un órgano, en este caso la boca, y también los factores de virulencia que aparecen asociados a este hongo para producir su enfermedad. Entonces son tres cosas que están muy relacionadas y que permiten que la cándida sea un organismo tan patógeno. ¿Ok? O a lo mejor no agresivo, las enfermedades en general no son tan dañinas, pero sí de fácil progresión. Entonces, hay varios tipos de cándida. Vamos a estar constantemente hablando de la cándida albicans, pero hay varias otras, tropicali, gravata, etc. ¿Sí? Pero sin duda alguna, la cándida albicans corresponde al 85-90% de las especies que se van a encontrar en las candidiasis. Y esto se debe a que los factores de virulencia que hablábamos recién, es decir, todos los elementos que tiene, los instrumentos, las herramientas, las armas que tiene este hongo para provocar enfermedad, están muy bien dispuestas en este hongo, a diferencia de los otros. Entonces los ocupa muy bien, ¿cierto? Y tiene una batería, un número de armas muy importante para generar todas estas enfermedades y este cambio de comensal a patógeno. ¿Ok? Principalmente esta capacidad que tiene de dimorfismo. Bien. Aquí está entonces en su forma comensal, se fijan, esporas redondeadas o a lo mejor un poco más alargadas y que se reproduce por gemación, es decir, una célula va a dar origen a otra. ¿Mm? Y puede cambiar a su estado patógeno en estas estructuras alargadas. Aquí sería la espora, pero esto sería lo que se llama una hifa, una estructura filamentosa alargada. Esto también es el hongo, ¿ok? Pero de otra forma, alargada, y que esto le permite tener las condiciones para entrar al organismo, reproducirse, mantener su adhesión y generar la enfermedad. ¿Ok? Esta es una fotografía de un frotis que vamos a conocer más adelante
Y eso es una célula epitelial descamada, ¿cierto?, del frotis, en el ambiente donde se produce la enfermedad, en nuestra mucosa oral, ¿sí? O en la piel. Esto de acá son hifas mucho más largas, una mezcla de hifas, un ramillete, ¿cierto?, de muchas hifas, y es lo que se llama un micelio. Esto sería la espora o blastoespora, esto sería la hifa, y esto sería un micelio. Perfecto. Entonces, la forma en que se produce la enfermedad, es decir, la patogénesis de las enfermedades de las candidiasis, es básicamente el cambio de comensal a patógeno. Y esto es cuando se presentan las condiciones, esta espora se transforma en este estado filamentoso de hifa o pseudo-hifa, son dos estados, pero prácticamente muy parecidos, y aquí se produce la enfermedad. ¿Ok? Esto nuevamente es el dimorfismo que permite a este hongo ser patógeno. Y lo otro, para que se produzca esta formación, esta patogénesis, es que debe haber tres factores importantes que se deben concatenar. Cambios en el hospedero, en el huésped, en nosotros mismos, el microorganismo, es decir, la cándida, y el microambiente de la cavidad bucal, en este caso, para nosotros. Pero puede ser microambiente en la nariz, en las orejas, en las axilas, en la ingle, en los genitales, en todo el cuerpo. No, a nosotros nos interesa la cavidad bucal por la odontología. Pero tenemos que tener conciencia que para que se produzca esta oportunidad para el hongo, tienen que haber cambios en el hospedero, en el microorganismo o en el microambiente. Veamos algunas cosas. Dependiente del hospedero, alteraciones en la mucosa, por ejemplo, que haya una úlcera, una erosión, una solución de continuidad que permite la entrada rápida del hongo, alteraciones en la saliva, un flujo disminuido o un cambio en la calidad de las proteínas y de los elementos defensores de la saliva podría generar aumento en la cándida. Periodos extremos de la vida en que están los niños, los ancianos que tienen un sistema inmune alterado, algunas enfermedades inmunológicas como algunas genéticas o adquiridas o provocadas por los fármacos, algunas alteraciones hormonales, algunas alteraciones nutricionales, etc. Son todos cambios en el hospedero. Cambio en el microorganismo va a estar dado por esta capacidad de virulencia, muchas características de agresividad que puede manifestar este hongo para generar la enfermedad, producción de daño tisular a través de algunas enzimas que produce la cándida y la capacidad de evasión que tiene de los mecanismos de defensa del sistema inmunológico. Todo eso puede generar el microorganismo para su sobrepoblación. Ahora, en el microambiente específico de la boca podemos tener cambios provocados por las prótesis dentales, lo que yo hace un rato les hablaba. Altera las mucosas, cambia el pH, cambia la oxigenación, cambia la entrada y salida de saliva con su elemento de arrastre, de limpieza y de protección. La temperatura es súper agradable bajo la prótesis, etc. Y si el paciente las usa en forma continua, no las saca, no las limpia, no remueve, no lava las mucosas, bueno, va a ser el lugar ideal para la candidiasis. Y esta es una de todas estas causas que yo le he nombrado, una de las más importantes para producir candidiasis. ¿Ok? También dijimos que el uso de corticoides cambia el ambiente, el hábito de fumar, el uso de antibióticos. ¿Te fijas? Varios elementos del hospedero, del microorganismo y del microambiente que van a generar la oportunidad para que el hongo cambie de comensal a patógeno. Bien, aquí nuevamente lo mismo, pero con más detalle. Después ustedes lo leen con calma. ¿Ya? Enfermedades, la prótesis nuevamente, los fármacos, el tabaco, la microflora, es decir, que aquí las bacterias inhiben la adhesión de los hongos
pero también hay sinergia, es decir, potencian la acción entre bacterias y hongos. ¿Ok? Aparte de haber una competencia, con algunas especies hay un sinergismo. ¿Ok? Viven ellos en simbiosis, por lo tanto, se ayudan mutuamente. Perfecto, ¿no? El sistema inmunológico, etcétera, etcétera, la capacidad. Entonces, aquí tenemos el cambio de una espora que empieza a tener este crecimiento filamentoso, ¿cierto? Aparece lo que se llama un túbulo germinal que permite la adhesión con mayor facilidad del hongo a las mucosas. Estas de abajo son células epiteliales, permiten su adhesión a estas células y después la entrada y la colonización y la multiplicación y transformación a estas hifas cada vez más alargadas. ¿Ok? Bien, una vez que el hongo entra al cuerpo, entra a la piel, entra a las mucosas, se presentan estas tres barreras defensivas. La primera es la barrera mucocutánea, que puede ser la piel o las mucosas. La segunda es la inmunidad inespecífica, con macrófagos, ¿cierto? Polimorfo. Y la tercera es la inmunidad específica para hongos donde ya participan linfocitos T. Todas estas líneas de defensa están presentes tratando de obstaculizar la entrada y la reproducción del hongo, pero a veces el hongo puede pasar la primera, segunda y tercera línea de defensas. Bien, llegamos a este momento a las patologías micóticas específicas en la cavidad oral. Tenemos varios tipos de clasificaciones. Se clasifican candidiasis o enfermedades micóticas primarias y secundarias, es decir, que se generan en un lugar específico, la enfermedad por hongo inmediatamente, o que deriva de otro lugar. Por ejemplo, de un pulmón, después se viene a la cavidad oral. Y ahí sería un tipo secundario. Hay superficiales y profundas. Superficiales son en la piel y la mucosa, profundas en los órganos internos. Y hay locales, obviamente cuando afecta a una zona, y sistémica cuando el hongo ya se disemina a través de todo el cuerpo. ¿Ok? A nosotros nos interesan las patologías de tipo primaria, ¿cierto? Y superficiales, porque son las que afectan a la mucosa, ¿no? Y de tipo local. Entonces, serían primarias, superficiales y locales las candidiasis que dan en la cavidad oral. Entonces, como primaria, tenemos una clasificación en micosis agudas o candidiasis agudas, candidiasis crónicas y candidiasis como lesiones asociadas a otros factores que pueden generar una enfermedad. Y secundarias tenemos las secundarias a una candidiasis mucocutánea, que puede también afectar piel y mucosa, y las asociadas al VIH. Ya. Pero esto nosotros no lo vamos a ver. Nosotros nos vamos a centrar en las primarias. Y esta clasificación tienen que aprendérsela sí o sí. Es la única manera de entender estas 7 patologías. 7 variedades de candidiasis orales, ¿sí? Que se dividen en agudas y crónicas, depende de su evolución rápida, sintomática, acá las agudas, o asintomáticas y de larga duración, las crónicas. Y un grupo especial, las lesiones asociadas, que tienen como a la cándida como uno de los factores que puede provocar la enfermedad. Por ejemplo, la estomatitis subprotésica es la cándida, pero además la prótesis. ¿Se fijan? La queilitis angular puede ser la cándida, pero además algunas condiciones especiales de la comisura de los labios donde se produce esta enfermedad. ¿Se fijan? Entonces, agudas tenemos pseudomembranosa y eritematosa. Crónica tenemos nuevamente la eritematosa, fíjense, hay una variedad aguda y una variedad crónica.
y la hiperplásica. Y en las lesiones asociadas tenemos la quelitis angular, estomatitis subprotésica y glositis romboidal media. Estas son las más comunes y son las intraorales y son las que vamos a ver con mayor frecuencia. Ahora, dentro de ellas también hay un aumento, hay de estas variedades más frecuentes que otras. Por ejemplo, las candidiasis eristematosa crónica son lejos las más frecuentes. Luego estaría la estomatitis subprotésica y finalmente, en tercer lugar, la candidiasis pseudomembranosa aguda. ¿Ok? La hiperplásica es la variedad más rara que hay. Es muy poco habitual. ¿Ok? Perfecto. Importante es que ustedes sepan que estas tres lesiones asociadas, la quelitis, la estomatitis y la glositis, son un tipo de candidiasis eritematosa crónica. O sea, todas son crónicas y todas generan una lesión básica en base a un eritema. ¿Ok? Pero debido a sus características particulares, también tienen un nombre particular. ¿Ok? Pero todas se comportan como una candidiasis crónica eritematosa. ¿Ok? Perfecto. Entonces, solamente están diferenciadas por algunas características particulares, principalmente el hecho de que es el hongo y otro factor el que está influyendo en la provocación o en la aparición de esta enfermedad. Perfecto. Bien, aquí está nuevamente, fíjense, la candidiasis eritematosa, propiamente tal, es una de las más comunes y con creces es la más frecuente. Luego estaría la estomatitis subprotésica, ¿cierto? Como las dos de mayor frecuencia. Y recordemos además que la estomatitis subprotésica es un tipo de eritematosa. Por lo tanto, estamos hablando casi de lo mismo, pero nuevamente, esta tiene características particulares que la hacen tener un nombre también particular, ¿cierto? Y cuando hablemos de una lesión provocada por una prótesis, vamos a hablar de estomatitis subprotésica, no de candidiasis eritematosa, le vamos a dar el nombre particular, específico, ¿ok? También cuando hablemos de quelitis comisural o de glositis romboidal media, le vamos a dar su nombre particular. Bien, comencemos. Candidiasis aguda pseudomembranosa. Es una de las más conocidas, como vimos, generalmente asintomática, también recibe varios nombres, como por ejemplo Muguet. Y se ve de esta manera, estas plaquitas blancas. Son grumos o placas blancas desprendibles, es decir, yo con una gasa, con una pinza, con el propio espejo, yo puedo desprender estos grumos, estas placas blancas, porque son desprendibles al raspado. Eso está con una estrellita ahí porque esta característica es muy distintiva de esta enfermedad. Nosotros en patología vamos a tener muchas patologías que que producen una placa como lesión básica, pero muy pocas producen una placa blanca desprendible al raspado. Y la pseudomembranosa es prácticamente la más frecuente, la más común que ustedes van a ver. Por lo tanto, la característica de decir es una placa blanca desprendible al raspado, prácticamente es porque estamos hablando de la candidiasis pseudomembranosa. ¿Ok? Una vez que se desprende la capa grumosa blanca, vamos a ver abajo una zona eritematosa, muchas veces erosionada o ulcerada incluso. ¿Ok? Y se puede dar en cualquier zona. Pero la lengua, las mejillas, orofaringe y son como los lugares más comunes. ¿Ok? Candidiasis pseudomembranosa, muy asociada al VIH en un tiempo. De hecho, antes de la aparición de la triterapia o la masificación de la triterapia,
esta candidiasis pseudomembranosa eh, es tan presente y tan abundante en la boca de los pacientes con VIH, muchas veces generaba el diagnóstico inicial del VIH. Entonces, inmediatamente era la sospecha de que el paciente estaba siendo afectado por la infección. ¿Ya? Actualmente ya no se ven estos casos así de candidiasis tan extrema porque los pacientes están con su terapia, pero sigue siendo una de las infecciones más frecuentes de los pacientes con VIH. Fíjense acá, toda la lengua con estas placas blancas desprendibles. ¿Ok? Ahí también. Otro grupo muy afectado por candidiasis pseudomembranosa son los bebés. Los bebés que están lactando, ¿cierto? Que están tomando leche o comiendo sus primeras papillas. Pero principalmente a los lactantes se le ven estos grumitos blancos que muchas veces las mamitas creen que es restos de leche seca y grumitos, pero no. Esto es candidiasis, que es muy normal en los pacientes bebés, ya dijimos, porque los bebés tienen un sistema inmunológico disminuido todavía, no está maduro, entonces es una de las posibilidades, la oportunidad nuevamente para que el hongo se reproduzca. Entonces aparece en la boquita de los niños. Muchas veces se presenta, puede generar alguna irritación, no es tan agresivo, pero en otras sí podría ser. Obviamente que una vez que uno lo reconoce, tiene que hacer el tratamiento con los fármacos pertinentes. ¿Ok? Ahora, ¿qué son estos grumos blancos? ¿Qué son? Bueno, son colonias de hongos o micelio. Recuerden que micelio era la agrupación de muchas hifas, ¿ok? Colonias de hongo, pero que además hay acumulación de células epiteliales descamadas, restos de alimentos, fibrina, células necróticas, células inflamatorias, etc. Entonces, al igual que lo que ocurre en una placa de Petri cuando se cultivan hongos, aparecen estas colonias de hongos, bueno, en la boquita también aparecen estas colonias de hongos. ¿Ok? Entonces, estas placas blancas desprendibles son colonias de hongos principalmente con otros elementos. ¿Ok? Perfecto. La candidiasis eritematosa existe en su variedad aguda y crónica. La crónica, ya dijimos, es la muy común, es la más común de todas. Y la diferencia entre los dos va a ser la evolución. La eritematosa es corta, de rápida aparición, de corta duración y sintomática. La crónica va a ser de larga data, meses, años incluso, muchas veces sin generar ningún síntoma. No hay ardor, no hay sensación de dolor, no hay. Hay algunos signos, sí, como la zona eritematosa, por eso se llama así. Encontramos áreas de lengua roja, incluso a veces está la lengua completa, de estas áreas rojizas, ¿sí? Muy común en el dorso de la lengua. Es uno de los lugares más habituales en que se presenta esta candidiasis eritematosa. Y muchas veces de la lengua, ¿cierto? Por contacto directo con el paladar, se va a generar una candidiasis en el paladar. Y esto se llama la imagen en espejo. Es decir, la lengua genera la infección del paladar en la zona superior. ¿Ya? Es algo que ocurre, no es tan frecuente, pero para que ustedes lo conozcan. El otro signo característico, aparte del eritema, es la depapilación. Es decir, desaparecen todas las papilas gustativas del dorso lingual. Desaparecen mientras está la enfermedad, pero obviamente que tratando la enfermedad puede volver a estar el estado normal con las papilas gustativas en este dorso lingual. ¿Se fijan? Completamente lisa la lengua. Puede estar toda la lengua despapilada o un área acá o acá, depende. Eso depende de la gravedad de la enfermedad. Perfecto. En la histología vamos a encontrar una atrofia epitelial, es decir, el epitelio más delgado, gran vascularización, porque hay inflamación en el conectivo,
infiltrado de polimorfos nucleares. A veces no se ven tanto las cifas, se ven blastosporas y mayor contenido de células de Langerhans, que son células del sistema inmunológico, células dendríticas. Perfecto. La variante hiperplásica es otro tipo crónico. Se presenta como estos nódulos, placas principalmente, placas en realidad principalmente, y se presentan en varias zonas de la boca, pero principalmente en la zona retrocomisural, en la zona de la cara interna de mejillas cercana a la comisura labial. Es muy rara, ¿sí? Es muy rara. Y se va a ver como una placa blanca. En este caso, no desprendible. No se desprende, porque esto no es parte de una colonia, esto es parte de queratina e hiperplasia del epitelio. ¿Perfecto? Bien, hay una hiperqueratinización por aumento de la queratina. Las cifas ya han entrado a las capas epiteliales y se pueden observar. Hay lo que se llaman microabscesos, es decir, pequeños focos de neutrófilos tratando de atacar a estos hongos, y puede presentar un grado de displasia epitelial. Esta displasia epitelial es un cambio en la diferenciación y maduración de las células epiteliales provocada por este hongo, que podría transformarse en un cáncer en un tiempo posterior. Por eso, la candidiasis hiperplásica es considerada también un desorden potencialmente malignizante. ¿Ok? O sea, es de origen infeccioso, porque es provocada por la cándida, pero puede generar esta displasia epitelial, lo cual la transforma en parte de las patologías potencialmente malignizantes y que se pueden transformar a un cáncer oral. ¿Ok? Entonces pertenece a ambos grupos, pero su grupo etiológico, ¿cierto?, es infeccioso. Perfecto. Ya, entonces vimos las agudas pseudomembranosas, vimos las eritematosas en su variante aguda y crónica, y vimos la hiperplásica. Vamos a ver a continuación las lesiones asociadas. Y dentro de ellas, dijimos, la más frecuente es la estomatitis protésica o estomatitis subprotésica. Recordemos que se llaman así porque la cándida es uno de los factores involucrados en la patogenia de estas tres enfermedades, ¿sí? Y generalmente es el más importante, pero podemos encontrar otros, como vamos a ver a continuación. Y tenemos la queilitis angular, la rositis boilan media y la estomatitis subprotésica. Veamos la queilitis angular. Se llama queilitis porque afecta a los labios, es una inflamación de los labios. Y angular porque principalmente afecta las comisuras. O sea, no es que afecte todo el labio, sino que particularmente la zona de las comisuras, en los ángulos. ¿Ok? Ya. Generalmente es bilateral. También puede ser unilateral. Generalmente cuando es bilateral es provocada por hongos, ¿sí? Cuando es unilateral podría ser provocada por bacterias y por virus. Eso es por estadística, pero no quiere decir que si tengo una unilateral ya descarto inmediatamente el hongo. No, no. También puede ser. Lo más común es que sea bilateral. Eso es lo más común, ¿ya? Pero no es excluyente. Fíjense, este paciente tiene acá queilitis angular, pero además, fíjense adentro, vemos una lengua reseca y además depapilada. Bueno, pero en este caso nos interesan las comisuras. Se presentan eritemas, básicamente siempre se va a ver una zona roja, pero también puede llegar a producir grietas, fisuras, incluso costras. ¿Ok? ¿Y cuáles son los otros elementos, cuáles son los otros factores que están influyendo en esta queilitis angular? El envejecimiento, es decir, el envejecimiento por varios factores. Uno, porque
va a presentar arrugas de la piel o del labio, va a haber una dimensión vertical disminuida, es decir, los pacientes que no tienen las muelitas para morder atrás van a tener una mordida más cerrada. Eso va a hacer que la zona de las comisuras esté mucho más tiempo cerrada, ¿sí? Más pegada. Entonces eso va a estar húmedo y va a estar con una zona protegida, ¿cierto? Una temperatura especial, una oxigenación especial. O sea, aquí también se produce lo mismo que en los pañales y lo mismo que en las prótesis. Porque esta zona, aquí está la boquita abierta, ¿cierto? Aquí se ve que hay entrada de aire, pero en un paciente anciano que no tiene molares, una línea de oclusión o prótesis, esta zona no se va a ver abierta, se va a ver mucho más cerrada. Entonces, en estado de reposo, esto va a estar cerrado hasta aquí aproximadamente, justamente hasta donde está la zona de la oclusión. Entonces, va a estar mucho más tiempo cerrada esta área y protegida para el hongo. ¿Ok? La hipocialia o la exceso de la cialorrea o déficit de vitamina pueden generar también, son otros factores que influyen en la queilitis angular. Pero obviamente que la cándida es uno de los más comunes. ¿Puede haber queilitis angular sin cándida? Claro que puede haber. ¿Sí? Claro que puede haber. Es uno de los factores, pero generalmente está comprometida, aparte de algunos de estos factores, también la cándida. ¿Ok? Es lo más común. Fíjense que también se da en los niños, por lo que dijimos ya, los extremos de la vida, pero en una persona adulta también podría ser. Bien, glositis romboidal media. ¿Por qué se llama así? Tiene un nombre bastante característico, pero es fácil de entender. Glositis porque hay una inflamación de la lengua. ¿Dónde se da esta enfermedad? Solamente en la lengua. No hay glositis romboidal media en la mejilla o en el paladar, no. Solo en la lengua, por eso se llama glositis. Se llama romboidal porque generalmente tiene una forma que semeja o nos recuerda un rombo, ¿cierto? No es tan tal cual, pero sí nos podría asemejar, ¿cierto? Con estos extremos angulados y más anchos en la zona media. Parece un rombo, ¿ok? Y media porque afecta la línea media, ¿cierto? Y generalmente la zona posterior de la línea media, en esta zona. ¿Puede darse más adelante? Sí, claro que sí, pero esto es lo más común, que se dé en la línea media, pero en la zona posterior. ¿Se podría dar un poquito hacia los lados? Sí, también, pero es muchísimo más raro. Lo normal es que encontrarla en esta posición. Y además se puede dar en dos formas. Una, como de papilación, o sea, como un eritema, es decir, una lesión plana, pero también se puede dar con relieve, es decir, cuando hay una hiperplasia del tejido epitelial como acá. ¿Qué es lo más común? La variante eritematosa plana, eso es lo más común. ¿Ok? Bien, perfecto. Se puede dar en varones, en fumadores, en diabéticos, ¿se fijan? Entonces hay otros factores que pueden influir. La estomatitis subprotésica es, como dijimos, la lesión asociada más común de todas y está asociada principalmente a las prótesis. ¿Sí? ¿Puede haber estomatitis subprotésica sin que existan prótesis? Obviamente que no. Obviamente que no. ¿Puede haber una estomatitis subprotésica sin cándida? Sí, porque la prótesis de por sí ya puede generar una inflamación de la mucosa que está debajo de la prótesis, ya sea palatina o mandibular. ¿Sí? Pero generalmente se da una comunión de estos dos factores. ¿Por qué se llama estomatitis? Porque es una inflamación de las mucosas. ¿Sí? Y las mucosas también se llaman estoma. ¿Sí? Perdón. La inflamación de las mucosas también se llama estomatitis. ¿Sí? ¿Y por qué se llama subprotésica? Porque obviamente se da justo debajo de la prótesis. Si es total, como en este caso, puede verse afectado
parte de la mucosa debajo o toda la mucosa debajo de la prótesis. Ahí lo vamos a ver más adelante. Bien, es un tipo, ya dijimos, de estomatitis crónica eritematosa. ¿Y por qué eritematosa? Porque hay una inflamación. ¿Sí? Ya. Corresponde a esto un tipo especial de crónica y se da en el 60% de los portadores que usan prótesis. Generalmente porque no generan una limpieza adecuada y usan continuamente las prótesis, es decir, no se las sacan en la noche. ¿Para qué hay que sacársela en la noche? Para, primero, asear la prótesis y segundo, para permitir una ventilación, una aireación, una limpieza de la mucosa por parte de la saliva, por el arrastre, ¿cierto? Y además por los elementos defensivos que tiene la saliva, la inmunoglobulina A, las defensinas, algunos otros anticuerpos, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente no se saca la prótesis por un día, por 2 días, por 10 días, por varios meses, entonces se produce esta inflamación de la mucosa. ¿Y por qué se produce esto? Porque se generan las condiciones súper adecuadas para la producción de la candidiasis, es decir, un territorio libre de molestias, por ejemplo, no pasa la lengua, los alimentos no perturban al hongo, se reproduce normalmente, hay un estado húmedo, un pH especial, una temperatura especial, entonces las condiciones súper adecuadas. Igual como si fuera un pañal, ¿ok? La prótesis. Ya, hay un enrojecimiento persistente, hay diferentes formas, puede afectarse, como dijimos, una zona o todo el paladar, toda la mucosa. Y eso genera una clasificación de estas estomatitis subprotésicas. Se llama la clasificación de Newton. Fue él quien clasificó esto, depende de la zona de extensión que afecta a la mucosa bajo la prótesis. ¿Ok? Entonces, veamos los factores predisponentes. La prótesis, los microtraumas generadas por el movimiento o el roce de la prótesis, una mala higiene oral porque el paciente no se higieniza, por ejemplo, se lava los dientes, pero no se saca la prótesis, la edad y las patologías de base, diabetes y el envejecimiento de por sí provocan menor defensa de las mucosas. Y como dijimos, el uso continuo. También el tabaco y el biofilm que generan este ambiente diferente. ¿Ok? Bien, estábamos hablando de la clasificación de Newton, que se generó en el año 62 y que nos permite clasificar, aparte de decir que hay una estomatitis subprotésica, nos permite saber el grado de severidad que tiene. Por ejemplo, la tipo 1 son solo puntos pequeñitos eritematosos, ¿no? Localizados. Son zonas individualizadas. La tipo 2 es una zona difusa ya de mayor extensión, ¿cierto? Incluso puede ser toda la zona de soporte de la prótesis. Y la tipo 3, que es la más extraña y que podría generar algún grado mayor de daño, que es una lesión donde hay un aspecto papilomatoso o se presentan múltiples pápulas. Vamos a ver. Aquí es lo mismo, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Esta es la tipo 1. Zonas puntiformes, fíjense que ahí hay una zona roja, ahí también, aquí también. Pero lo demás está todo rosadito. Perfecto. Solo puntos aislados. Pueden ser muchos, pero todos aislados. Ahí también, fíjense, aislado, aislado, aislado. Perfecto. ¿Ya? La tipo 2 es un área de mayor extensión, ¿ya? Es una área difusa. Fíjense que aquí está toda la zona de la mucosa cubierta por la prótesis total, toda afectada. Podría ser la mitad, claro que sí, o podría ser todo, o podría ser solo la zona del paladar, da lo mismo. Ya no son puntitos, son áreas más grandes, que pueden ir desde un área pequeña a toda
mucosa del paladar o de la mandíbula. Y aquí también tenemos, fíjense, esta es una prótesis eh, parcial, pero que no ocupa el paladar, ¿sí? Es solo una cinta. Y fíjense que solo está el eritema donde está la zona de la prótesis. Fíjense que ahí. De ahí para allá se nota que está la prótesis. De aquí para acá se nota que es una mucosa limpia, libre de paladar, donde la saliva, cuando uno habla, la lengua, van limpiando, ¿cierto? Cuando el paciente se enjuaga, se lava los dientes, hace gárgaras para limpiar, va limpiando. Cuando el paciente toma té, etcétera, etcétera, va generando una limpieza. En cambio, donde está la prótesis, no puede hacer eso y se produce esa inflamación. Y el grado 3 son estas zonas hiperplásicas por aumento del epitelio, generando estas pápulas, múltiples pápulas. Fíjense ahí, o acá, múltiples pápulas. ¿Puede haber eritema asociado? Claro que sí. Puede haber una zona de tipo 2, ¿cierto? Por ejemplo, pero como está el crecimiento hiperplásico, pasa a ser tipo 3. ¿Ok? Correcto. Bien, esas eran todas las patologías derivadas de la cándida albicans. La aguda pseudomembranosa, la aguda eritematosa, la crónica eritematosa, la crónica hiperplásica y las tres asociadas, queilitis angular, glositis romboidal media y la más común de todas, la estomatitis subprotésica. Bien, eso es lo que tienen que conocer como patología, como clínica de las candidiasis orales. Veamos ahora cómo se hace el diagnóstico, cómo ustedes van a definir qué es una candidiasis. Básicamente por el aspecto clínico, que es tan característico en cada uno de los estados, de las patologías que definimos. ¿Ya? Pero muchas veces estas candidiasis se van a ver un poco raras, no tan específicas como, no tan clásicas como las fotos que yo les mostré. Entonces vamos a necesitar confirmar, o sea, nosotros vamos a tener una sospecha de que es una candidiasis, pero vamos a necesitar confirmarlo con algunos exámenes complementarios. Entonces, muchas veces el examen clínico va a ser suficiente, pero en otras vamos a tener que confirmar con exámenes complementarios. Lo más común es el uso del frotis. El frotis, que es un raspado de la lengua o el paladar o de la zona que esté afectada, y que ustedes ya conocieron el frotis en segundo año, hicieron talleres o hicieron actividades eh, eh, virtuales, digamos, aprendiendo cómo se hacían los frotis. Pero básicamente es un raspado de la zona que yo quiero estudiar. El cultivo es que yo tomo, también hago un raspado de una muestra, pero lo meto en un medio de cultivo y después lo llevo a un horno a cierta temperatura, súper agradable para el hongo, ¿cierto? Para que éste se multiplique y después poder estudiarlo, ¿ya? Y existen muchos otros sistemas, muchísimos sistemas para estudiar hongos, pero ya son más complejos, son más caros, son más raros, ¿sí? De los más comunes son el frotis y el cultivo. Y de los dos, el frotis es el más habitual. Otro examen es la biopsia, es decir, tomar una muestra de tejido mucoso y estudiarlo en el microscopio. No es habitual, en general nos quedamos con el frotis y el cultivo, pero la variante de candidiasis crónica hiperplásica, por su capacidad de provocar displasia epitelial, lo cual es un paso previo para la formación de cáncer, es de rigor generar una biopsia. ¿Ok? Exacto. Cuando yo sospecho que hay una candidiasis hiperplásica, debo hacer una biopsia. Bien. ¿Cómo es el frotis? Ustedes recordarán que, bueno, está la mucosa, ¿cierto? Y si yo sospecho de una candidiasis, voy a tomar una muestra de esto. ¿Cómo tomo una muestra? Con este instrumental. Un instrumental de examen, un instrumental raspado, que puede ser un bajalengua, ¿cierto? Estéril, o incluso
puede ser la pinza o el espejo, un portaobjeto para depositar la muestra que estoy sacando y alcohol de 95 grados para fijar la muestra eh, y generar las condiciones para que las células epiteliales y el hongo que estoy colocando en el portaobjeto no se me descompongan, ¿sí? Y yo pueda observarlo al microscopio. Entonces aquí está el alcohol, básicamente el alcohol de 95, que todo el mundo conoce, y lo voy a ocupar en una jeringa o en un vasito para después aplicarlo en el portaobjeto. Entonces, ¿cómo se hace? Hago un raspado, ¿cierto? Con este instrumental, hago un raspado de la zona que quiero estudiar y después lo que estoy sacando de la mucosa lo esparzo, ¿cierto? Lo desparramo bien desparramadito en el portaobjeto, ¿ya? Ahí lo coloco. Y después le tiro unas gotitas, deposito unas gotitas con mucho cuidado para que no se me desprenda la muestra sobre el portaobjeto. Lo puedo hacer con una jeringa o lo puedo hacer con un algodón, embebo el algodón en el alcohol, después lo aprieto sobre el portaobjeto para que vayan saliendo gotitas, ¿cierto? Con mucho cuidado para que no desprender la muestra. Y este alcohol obviamente va a actuar sobre las células epiteliales que se descaman y sobre el hongo para posteriormente en el laboratorio generar las tinciones, una tinción especial que se llama PAS, una tinción con ácido periódico de Schiff, que genera estos colores, ¿sí? Aquí podemos ver una célula epitelial descamada porque con el bajalengua yo voy sacando varias cosas. Principalmente saco células epiteliales descamadas, pero además voy sacando esto, las hifas. Esto es lo que yo quiero ver. Y con la tinción de paz lo puedo ver fácilmente porque colorea de este color rosado, pero de este color rojo a las hifas. Y habiendo hifas, determino que hay enfermedad, ¿cierto? Ahora, si hay una o dos cifras, eso no es importante, pero si hay muchas, como en este caso, yo ya determino que la lesión eritematosa que estaba viendo en la lengua corresponde a una candidiasis. Entonces, así hago el diagnóstico. Ahora, ¿cómo hago el tratamiento? Bueno, el tratamiento se hace con antimicóticos, obviamente. ¿Cómo funcionan los antimicóticos? Afectan ciertas estructuras del hongo, varias, como por ejemplo la membrana plasmática que está aquí, ¿cierto? Aquí abajo está el citoplasma del hongo, aquí está la membrana plasmática con sus proteínas integrales, o también puede afectar la pared celular externa. ¿Ok? Perfecto. Entonces puede afectar la pared celular, la membrana o varios organelos al interior del propio hongo. ¿Qué tipo de antimicóticos vamos a usar nosotros? Tópicos principalmente, es decir, que se aplican directamente en la mucosa oral, en la lengua, en el paladar, en el labio, en las comisuras, dependiendo donde esté la enfermedad. Y para eso tengo el fármaco nistatina, que se da en comprimidos, o miconazol, que yo puedo preparar una crema especial, ¿cierto? Nistatina y miconazol son los dos antimicóticos más usados. ¿Qué van a hacer ellos? Van a ir a afectar la membrana celular del hongo. Esta membrana, que es una bicapa de fosfolípidos, está compuesta por ergosterol. El humano está formada por colesterol, ¿cierto? Es similar a la del humano, pero en el humano está el colesterol y aquí en el hongo está el ergosterol, que es muy similar al colesterol, pero varía en algunas cositas. Pero básicamente son lo mismo. Entonces, estos dos fármacos van a ir a afectar la síntesis y la estructura del ergosterol
Por lo tanto, van a afectar a la membrana celular. Si se afecta la membrana celular, va a entrar mucho líquido al hongo o va a salir mucho líquido del hongo, entonces el hongo va a morir. Básicamente, ese es el mecanismo de acción de los antimicóticos. La nistatina y el miconazol lo hacen a través de afectar la membrana plasmática celular del hongo. ¿Ok? Y esos son los tópicos que nosotros vamos a usar. Cuando la candidiasis es más grave o es más rebelde y estos fármacos tópicos no ejercen mucha acción, pasamos a los antimicóticos sistémicos, que son fármacos, se toman por la vía oral, ¿cierto? Se distribuyen por la sangre y llegan a toda la cavidad oral. Y uno de ellos es el fluconazol, que también actúa igual que el miconazol sobre la membrana celular. Tiene el mismo mecanismo de acción sobre el ergosterol. Pero ya de forma sistémica, entonces genero una acción mucho más potente sobre el hongo. ¿Ok? Pero eso lo vamos a dejar reservado para ciertas ocasiones. Lo más común es que los tópicos nos permitan generar un buen control de la candidiasis en todas sus variedades. ¿Ok? Perfecto. Eso era todo lo de la candidiasis. Pero como dijimos, hay otros tipos de órganos. Lo bueno es que son mucho más raros. ¿Ya? Y digo bueno porque son mucho más agresivos y generan enfermedades con mayor daño. La mucomicosis es uno de ellos. Miren el tipo de daño que puede generar en este bebé o en personas adultas, muchísima necrosis, ¿sí? Es un hongo que genera mucha muerte celular, ¿ok? Está presente en vegetales o en el pan añejo, ¿sí? Puede generarse este hongo. Entonces, ojo con nuestras despensas cuando tengamos pan con hongos. No es que en todos los panes añejos va a estar el hongo mucor, pero podría darse. Entonces, tenemos que generar una buena limpieza y mantener estos panes, la panera, ¿cierto? Siempre limpia para no generar esto. ¿Ya? La mucormicosis. Otro es la histoplasmosis, ¿sí? Que está transportado, los vectores son las palomas y los murciélagos, ¿cierto? Tanto que se habló del COVID y los murciélagos, bueno, aquí también tenemos otro vector, otra infección que podrían ser transmitidas por las palomas o por los murciélagos. Fíjense aquí, zonas de harto daño, también hay mucha necrosis y zonas hiperplásicas. Y tanto que afecta la piel como órgano interno, fíjense aquí en el pulmón. ¿Ok? Histoplasmosis. Y la otra es la blastomicosis, que también se generan muchos daños en la piel y órganos internos. Está en el suelo, en la soja o en la vegetación en descomposición. Entonces, no es que esté en toda la hoja en descomposición, no, pero podría estar. Perfecto. Y con eso terminamos todo lo que corresponde a patología micótica. Entonces nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.